Bueno, seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Alfredo Derek, que como cada fin de semana nos trae un tema diferente. Y hoy me da mucho gusto que vamos a tocar pues un tema que realmente es muy interesante, como todos los que hemos visto, pero particularmente porque es como que el ombligo de todo lo que es la parte institucional de nuestro país. Te doy la más cordial bienvenida. Don Salvador, buenas noches, ¿cómo está? Oye, para unos el ombligo y para otros el cerebro, ¿no? Y para otros es la máquina poderosa donde se realiza absolutamente todos los poderes de este país, de esta patria, el edificio donde ha acontecido absolutamente todo. Palacio Nacional, don Salvador, Palacio Nacional, que hay datos tan interesantes e históricos, pero vamos a ver por capítulos históricamente qué es lo que acontece desde que se empieza a crear, desde el siglo XVI a la conquista de Hernán Cortés, llegan y donde se empieza a construir este edificio, que de principio el edificio actualmente Palacio Nacional, donde están los poderes, donde está el poder del Ejecutivo, que es nuestro presidente de la República, se empieza a construir ¿qué? La Casa de Cortés, el Marqués del Valle de Oaxaca, después de haber hecho una conquista, se empieza a ubicar primeramente su residencia después de destruir lamentablemente todo los palacios de los Tenochcas, construye en esta plaza principal una habitación, una huerta, 2 patios, una huerta, una pequeña fuente, todo estaba bien cimentado y empieza a traer maderas de Tacuba, arenas de Coyoacán y empieza a traer material de distintas partes para hacer una casa pequeña. Hay muchos mitos respecto a cómo se empieza a construir y curiosamente, don Salvador, empieza, para empezar, con el primer piso. Ahora sí que, ¿qué es lo que sucede? Curiosamente, Hernán Cortés se queda lo que es ahora en la Casa de Empeño, lo que es la actual Monte de Piedad. En el actual Monte de Piedad, este edificio tan importante también y tan histórico. Y tan bello. Bellísimo, igual que nuestro Palacio Nacional. Dije claramente nuestro Palacio Nacional. Él se quedaba en esta casa, tenía otra casa en Coyoacán, pero sin embargo este predio se le da por supuesto como conquistador y empieza a construir poco a poco este edificio, nada más de una sola planta. Empieza a construir este edificio y me encuentro con un dato muy interesante. Por ejemplo, ¿quiénes son los que le ayudan a construir? Pues es Luis de la Torre y Juan Rodríguez de Salas, quienes ayudan a construir a Hernán Cortés este edificio. Empiezan a trazarlo y empiezan a hacer el trazo de las 9 casas por encima de lo que era el imperio de Moctezuma Xocoyotzin, el último emperador de los mexicas. Se empieza a construir de tezontle, de arena, de maderas muy buenas y se empieza a realizar este lugar. Pero ¿qué es lo que pasa posteriormente? Por supuesto, Martín Cortés, el heredero del conquistador de la Tenochtitlan, empieza a haber una pugna por este predio y empieza el nuevo virrey de la Nueva España a pelear por este predio porque realmente se empieza ahora sí que a valorar este espacio. Posteriormente se construye la Catedral Metropolitana, que también es hermosa, y se empiezan a pugnar por este pleito, ahora sí que me equivoqué otra vez, por este predio. ¿Qué sucede? Curiosamente, para 1547 muere Hernán Cortés. Esto sucede a finales del siglo XVI. Posteriormente ganan todo este predio y se pone a la venta. Se pone a la venta y empiezan a hacer otro tipo de construcción. Por ejemplo, si usted no sabía, don Salvador, a un lado se había construido una pequeña plaza de toros. Se construye una plaza de toros y estaban ahora sí que empezando a construir la segunda planta. Estamos hablando ya para 1611, 1612 y en el siglo XVII se empieza a levantar esta segunda planta. Todavía no existía el mobiliario, estaba todo muy austero y también sucede algo muy interesante para el siglo XVII. El 8 de junio de 1692, otro dato muy interesante e histórico, es que hay una manifestación de muchos indígenas, muchos mestizos, porque está sucediendo una hambruna. Estos 8,000 indígenas empiezan a manifestarse y precisamente el virrey Gaspar de la Cerda ordena matar a muchísima gente.
les pide a varios soldados que arrase con toda la gente. Empiezan a entrar a este palacete y arrasa con toda la gente. Se dice que la gente externa a todo este movimiento les dolió mucho toda la muerte de estos más de 8,000 indígenas, porque cuando van a levantar todos los cuerpos encuentran especialmente el de una mujer embarazada con hambre, y esto levanta un dolor, una manera tan dolorosa de la demás gente, que se levanta todavía más gente y queman Palacio Nacional, bueno, lo que era el palacete. Empiezan a quemar no solo este palacete, el aledaño al ayuntamiento, parte de lo que era ya la catedral y todos los edificios. Empieza a pasar todo esto y se hace un caos tanto que este virrey hace una caza de brujas, se hace una matazón sin revisar quién era y quién no era el culpable, hace toda una matadera. Parte de esta historia, aquí se suscita un dato muy interesante histórico también, don Salvador. Sí. El erudito Carlos Sigüenza y Góngora rescata en aquel entonces los archivos y los documentos desde lo que fue la conquista de la Nueva España, rescata los archivos de la Nueva España y los saca Carlos Sigüenza y Góngora para dejarlos ahora sí que en perfecto estado. Otros se destruyeron lamentablemente. Curiosamente, ya estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Antes de esto quedó en el completo abandono, don Salvador. Queda en el abandono y bueno, pues se colocan ahora puestos de bodegas, pulquerías, vinatería, panadería, zona de juego. Incluso, aunque usted no lo crea, don Salvador, se convierte en un basurero. Era un basurero, un infestadero, había ratas, había animales, pero enormemente, había venta de gallinas, había venta de todo. Y curiosamente, para 1711 inicia su reconstrucción, su restauración, y como era muy costoso, pues continuó con los acabados ya un poco muy barrocos. Ya se empieza a transformar este palacete y se convierte en lo que va a ser una casa de gobierno de un virrey. Estamos hablando que para 1789 se estaba empezando ya a transformar lo que sería Palacio Nacional. Todo este edificio empezó a ser muy costoso y lo dejaron por etapas construyendo, porque lamentablemente, aunque se iba modificando, construyendo, destruyendo, manifestándose y haciendo una completa modificación, empiezan a darse cuenta que es muy costoso. Ya van por la segunda planta, estamos hablando de 1789, pero sucede algo muy curioso. Estaban empezando a construir y venía otro dato más interesante, una historia más interesante. Tenía el temor el virrey en aquel entonces que venía gente de Guanajuato, de Guerrero, que eran los insurgentes, e iba a cambiar la historia completamente de este palacio, don Salvador. Viene este movimiento, pero eso va a ser parte ya del siglo XIX, cómo se empieza a transformar cuando se empiezan a acercar los insurgentes, don Salvador. Eso será para otro programa. Esa es parte de quien venía en camino desde Guanajuato, desde Guerrero, todos estos insurgentes, y qué iba a pasar con Palacio Nacional, porque estaban ya con el temor de si continuaban o no con la modificación, porque iban a arrasar con toda la ciudad. Oye, por lo que veo y lo que me cuentas de la historia a través de los últimos programas que hemos hablado de estos edificios tan importantes, de los poderes desde el centro de la República, pues sigue la tradición, ¿verdad? Que dices que se suspenden y que no se terminó y que quedó en stand-by hasta más adelante y no sé cuánto. Porque también aquí de pronto, ¿verdad? Si el partido que está en el poder es el verde, todas las oficinas y las alfombras las pintan de verde. Y si luego después cambia de partido y el que gana es azul, pues todo lo verde o lo rojo hay que pintarlo de azul. Se convierte, se transforma completamente. Como vemos, desde su origen se ha ido transformando poco a poco el ahora Palacio Nacional. Y en el próximo programa también vamos a platicar de esas grandes obras que hay. Por supuesto. Que cuando tú vas a la Ciudad de México y contratas a una agencia donde le dices, quiero hacer un tour por los lugares más importantes de la ciudad y que está incluido Palacio Nacional, ahí viene descrito, ¿verdad?
las obras pictóricas tan importantes que Así vas a es. encontrar, que no solamente es la casa más importante de gobierno de nuestro país, Así sino es. que además tiene mucha historia también a través del arte. Así es, don Salvador. Y en la próxima semana continuaremos qué es lo que sucede del siglo XIX hasta la actualidad, don Salvador. Hasta Así aquí es cuanto, don Salvador. Muy bien, te deseo feliz Navidad para ti y para toda tu Igualmente, familia. para todo el público, nuestros televidentes y para usted y su familia, don Salvador. Muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Gracias, seguimos amigos.